Conozca usted las diferencias entre los auténticos apóstoles de la Biblia y los Joaquines de la luz del mundo. Hay una dinastía de iluminados que se autonombraron apóstoles de Jesucristo, y esto lo hicieron progresivamente mientras adecuaban su doctrina para engañar a miles de personas incautas, haciéndoles creer que cada uno de ellos, en su turno, eran los enviados del cielo, únicos con autoridad sobre la tierra para predicar el mensaje de la Biblia, mensaje que ellos recibieron, y también tomaron de otros, y terminaron por hacerse alabar, y hacer que los incautos seguidores rindan culto a sus personas, explotándolos monetariamente y en muchas formas, y enseñoreándose de sus vidas, de sus conciencias, y aun de sus relaciones familiares. Se trata de los falsos apóstoles de la luz del mundo, Eusebio Joaquín, abuelo, Samuel Joaquín su hijo sucesor, y Naasón Joaquín García, nieto, sucesor también. Comparemos ahora a los auténticos apóstoles de la Biblia con estos tres farsantes de Guadalajara, México. Número 1. La palabra apóstol significa enviado. Jesucristo escogió 12 hombres de Israel, judíos. Les adoctrinó, comió y bebió con ellos, y también lo hizo después que resucitó de entre los muertos. Los Joaquines nunca han hablado con Jesucristo. Nunca se les apareció, ni comieron ni bebieron con él, ni antes, ni después que resucitó de los muertos. Ni siquiera en sus libros, editados por la luz del mundo, Eusebio nunca dijo que lo envió Jesucristo. Él refiere una voz que le dijo que lo haría famoso, y esta voz no era Jesucristo, y nadie se dio cuenta de esa voz, solo él. Samuel Joaquín Flores tampoco da testimonio de haber sido enviado por Jesucristo. Él también refiere una voz que me habló en Veracruz, estando yo semidormido, y que le dijo que él era un ángel, el de Apocalipsis 10. Igualmente, nadie, sino solo Samuel dice haber oído esa voz. Naasón Joaquín, igualmente que sus antecesores, dice que una voz le habló en el velorio de su padre, pero a ninguno de los tres Joaquines se les apareció ni los envió Jesucristo. Por lo tanto, no son apóstoles de Jesucristo, sino de una farsa, de la cual existen varias versiones y contradicciones en su misma literatura. Si no se les apareció Jesucristo, como a Pablo, se enviaron solitos. La verdad es que, según su propia literatura, la que se puede corroborar en la web, todo es producto de una farsa que fue adecuada progresivamente, según convino a sus intereses. Si no se te apareció Jesucristo, ni has hablado con él, ni te ha comisionado, no eres apóstol de Jesucristo. Tú no puedes decirte enviado de alguien con quien nunca has hablado. Y también debes hacer la diferencia entre el apóstol, o el enviado de Dios, que es Jesucristo mismo, y solo él, y los enviados de Jesucristo, que son los 12 y Pablo. Número 2. Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y le enseña directamente el Evangelio. Ni los 12, ni Pablo reciben instrucción por intermedio de hombres, sino directamente del mismo Jesucristo en persona. Yo no recibí el Evangelio por mediación de hombres, nos dice este auténtico apóstol. Pero a Eusebio Joaquín lo evangelizan unos chamagosos, Saulo y Silas, Francisco Borrego, y otros, y lo inician al ministerio. Eusebio Joaquín González, según su propia historia, recibe instrucción de pastores y maestros que ya predicaban antes que él, y nunca se dijo apóstol de Jesucristo según su propia historia, sino que es una farsa que se inventaron con el tiempo. Todo esto usted lo puede corroborar en la historia y los himnarios de la luz del mundo, así como en las cartas de Samuel, consignadas en la edición especial de la Biblia Luz Mundana, edición especial de 2014. Los apóstoles de la dinastía Joaquín son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ellos fraguaron un fraude, y han engañado a muchas personas.
Número 3. Los apóstoles de la Biblia ministraron simultáneamente. Ellos fueron establecidos para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y para establecer doctrina que habían recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo en persona. Y esta doctrina ya quedó establecida, y bajo maldición al que la cambie. Ninguno de los 12 apóstoles se tuvo que esperar a la muerte de algún antecesor para iniciar su apostolado. Aún Pablo, el apóstol a los gentiles, ministró simultáneamente, y visitó a los que llamaba grandes apóstoles porque habían sido ordenados antes que él, y no se tuvo que esperar a la muerte de un antecesor apostólico para poder iniciar su ministerio. Simple y sencillamente porque el apostolado no se trata de alguna dinastía, de alguna familia de iluminados. Pero los falsos apóstoles de la luz del mundo se tienen que esperar a que muera el actual, para que Dios pueda revelar quién es su sucesor. Ellos aducen que Dios hace como Él quiere, pero más bien, se ve que Dios hace como la familia Joaquín quiere, y no como dicen las Escrituras. Los auténticos apóstoles de la Biblia nunca se esperaron a que se muriera un actual y en funciones apostólicas, para ya muerto el anterior, yo comenzar a ejercer mi apostolado. Evidentemente, la doctrina de la elección de LLDM es un cuento chino que no concuerda con el llamamiento e instrucción que tienen los auténticos apóstoles de la Biblia. Número 4. Y por mano de los apóstoles auténticos de la Biblia se hacían grandes señales, milagros y prodigios, cosa que nunca se ha visto en los falsos apóstoles de la luz del mundo. No se les ve orando por los enfermos, ni echando fuera demonios, no tienen virtud, ni autoridad espiritual. La tienen, sí, como los líderes mormones, o los testigos de Jehová, sobre la gente de su respectiva secta. Tienen, sí, mucho oro y plata, que ha salido de los bolsillos, y el trabajo de los engañados feligreses, pero, no tienen virtud de Dios. Tienen, o tenían sí, poder e influencia política, pero no autoridad ni virtud de Dios. Los que deseen estar en esta falsa iglesia, sigan deslumbrados por templos o reuniones multitudinarias, que, por cierto, son 5 millones desde 1997, según su literatura llena de mentiras y engaños. Todo esto lo tienen también mormones, testigos, musulmanes y otros grupos. Tienen grandes templos, feligresía y mucho dinero, cosas todas propias de las glorias humanas, que no solo LLDM tiene, y que deslumbran y engañan a la mente natural. El que quiera seguir en el engaño de la farsa de la familia Joaquín, que siga, pero bajo su propia conciencia, y no se diga desinformado o ignorante de este gran fraude espiritual que está siendo expuesto por muchos. Número 5. A los auténticos apóstoles de la Biblia nunca se les entonaron alabanzas en las reuniones de la iglesia, y tampoco les mandaron a las señoritas más guapas de las congregaciones a bailarles bailes exóticos en privado, y que los padres de estas señoritas lo consideraran como una bendición para honrar al hombre de Dios. Esas conspicuas y mundanas prácticas son propias de los césares romanos, pero nunca lo fueron de los auténticos apóstoles de la Biblia. Ni los 12 apóstoles ni Pablo desfilaron en exuberantes pasarelas públicas donde les entonaban cantos a ellos, y tampoco les bailaban las más agraciadas de las doncellas de la congregación. Busque usted en la Biblia algún canto de elección, y no encontrará ninguno, sencillamente porque los auténticos apóstoles de la Biblia eran hombres humildes y sencillos, que alababan solo al que está sentado en el trono y al Cordero, y así enseñaron a la iglesia, y nunca permitirían semejantes espectáculos de grandeza humana. Pero usted, engañado feligres de la luz del mundo, no se diga ya ignorante de lo que dice la Biblia, y siga mandando a sus hijas a bailarle al varón de Dios, con los lógicos peligros para su hija que esta burda y mundana práctica conlleva, y que hoy por hoy, el tercer sucesor del apostolado luz mundano, Naasón Joaquín García, ha sido acusado de abuso sexual, y de los delitos que ya son del dominio público.
Seguiremos aquí exponiendo las evidentes diferencias entre estos falsos apóstoles de la luz del mundo, contrastándolos con los auténticos apóstoles de la Biblia. Salud.